Bueno, aquí estoy regresando, disculpe Julio, un saludito que estoy regresando con la comunidad de Facebook que tuvimos un problema técnico por temperatura. Hola Facebook y disculpen los inconvenientes técnicos que tuvimos. Ya regresamos por acá, entonces bienvenidos de nuevo, sigamos ahí adelante. Siguiente especie, esta es otra de las especies para todos nuestros Zulivers. Entonces esta es otra de las especies más comercializadas o traficadas en el ámbito de animales exóticos. Es una serpiente del maíz. Cógelo tú y vas hablando de acá. Hace parte también de nuestra exhibición de pequeños gigantes, ¿cierto? Controla roedores y plagas. Ya vamos a ver enseguida. Vean, es súper ágil, pero también es súper mansa. Y por eso se convierte en una de las principales, o tiene características como mascotas, ¿cierto? De todo esto lo que podemos aprender con la situación era lo que les hablaba al inicio, la tenencia responsable de estos individuos, y cuando algo falla en el proceso de mascotismo o de tenerlas en las casas es cuando muchas de las personas salen de estos animales y ellos se convierten en víctimas. Julio nos pregunta si son venenosas. Si son venenosas. No es venenoso. ¿Y por qué su nombre? También nos preguntan por aquí, que es algo bien interesante que tiene que ver con los servicios ecosistémicos también que nos brinda. Darwin, ¿por qué su nombre? Bueno, en los nombres comunes siempre tienen que ver, como dice, por ejemplo, David, con los servicios ecosistémicos y con algunas características que tiene la especie. Si vemos la coloración un poco de la serpiente, vemos que es como serpiente del maíz, y también porque de alguna forma permanece en este tipo de ecosistemas. Siempre que hablamos de los nombres de las especies, tratamos de referirnos nosotros siempre de nombres científicos, ¿cierto? Porque pueden haber una cantidad grandísima por ahí de nombres y estamos hablando básicamente solamente de un animal. También hay unos aportes y unos estudios bien interesantes porque viven en maíz y en otros cultivos. Sí. Entonces tienen digamos una función muy relevante en la regulación de algunas especies que pueden ser incluso plagas como ratones y otros roedores. Entonces su presencia en su ambiente natural es muy valioso. Pero sería un riesgo si, por ejemplo, esta especie empieza a estar por aquí en Colombia libre, porque ahí es donde podría suceder lo que hablábamos ahorita de una especie invasora. Una especie invasora. Julio, se reproduce bien. Una especie se convierte en invasora cuando no tiene un control biológico. Entonces, al estar descontrolada, comienza a dañar otras especies o acabar con otros ecosistemas, ¿cierto? Nos preguntan por aquí que cada cuánto se reproducen. ¿Sabemos ese datico? Nosotros acá solamente tenemos un individuo de serpiente del maíz, por lo cual no se reproduce. Y no es la intención, ¿cierto? Exactamente, y no estamos buscando como la intención. Algo que me parece súper llamativo, yo creo que si pudiéramos tomar aquí la temperatura ambiente que tenemos, está bastante alta y se ve representado tanto en la actividad que ha tenido el dragón barbudo como el que está teniendo la serpiente del maíz. Normalmente ustedes las van a poder ver siempre en los terrarios que están en pequeños gigantes, que tienen una luz, una temperatura óptima, y aprovechando, digamos, la no presencia de público, hemos estado sacando un poco los animales para que puedan estar alrededor del parque como una parte fundamental del bienestar y del enriquecimiento ambiental, que puedan explorar un poco más las áreas del parque. También leía por ahí que hay como mucha cantidad de mutaciones en cuanto a su coloración y los patrones de colores. Es impresionante. Hay mucha variación en color. En este momento vamos a cambiarla a otro punto. Vamos Listo. a llevarla arborícola. Listo. Estábamos terrestres, estaba totalmente en el suelo. Vamos a llevarla acá para que vean también cómo se comporta. Y normalmente esto es lo que ellas hacen. Entonces en los jardines, ¿cierto? Donde las podemos encontrar naturalmente, la podemos encontrar en los árboles, pero también la podemos encontrar en los cultivos de esa forma, alimentándose de las plagas. Bueno, qué chévere, mientras la vamos viendo ahí subiéndose a las demás comunidades en Facebook e Instagram, les agradecemos por nuestras primeras 50 estrellitas. Ahorita en el digamos Zullive 2 que nos tocó de nuevo emitir por este temita, les pedimos disculpas y vamos a dar saluditos, que hay mucha gente ahí dando saluditos. A ver, démosle saluditos en Instagram y en Facebook, por Listo. favor. A Karina Ortiz, que siempre nos ve, muchas gracias. A Nati Úsuga también, qué bueno que nos estén acompañando.
acá saluditos a Isa, a Natalie, a Cari Aguirre, a Samuel, Samuel no se pierde a los Instagram. Sebas. Sí, siempre es bastante bien conectado con estos live. Voy a A sacarla. Juliana, Si quieren, miren por acá abajo cómo está totalmente, yo te ayudo. claro. Cómo está totalmente enrollado. En un momentico, En Julio. un momentico, esa es la forma en que ella se sostiene. Y veanla, ya va saliendo por acá. Nos preguntaban por aquí también que cómo se alimentan. Entonces ya en live pasados habíamos hablado del tema de las serpientes. Como les decía, nosotros criamos acá diferentes tipos de especies para poderlos alimentar, y ella se alimenta de ratoncitos pequeñitos que son denominados como pinkies. Entonces las crías de los ratones, que muchas veces tienen pocos días, las alimentamos con ellos. Esos ratoncitos son previamente dormidos, sí, y se les da obviamente en cada uno de los terrarios que están dispuestos en la sección de pequeños gigantes. Por aquí nos preguntaban que qué bueno aprovechar este momento, más que una pregunta, como una invitación a hablar de la importancia de no matar las serpientes en las fincas y incluso en la misma ciudad. Pensando, digamos, no solo en la función que cumplen, porque es como de pronto muy utilitarista, pero es cierto, sino porque son seres vivos también, y de hecho, si las conocemos bien, la peligrosidad para el ser humano es bastante mínima, por lo menos en el Valle de Aburrá. Entonces, aprender a conocerlo. Hay unas guías muy interesantes hechas por investigadores de serpientes del Valle de Aburrá, de Antioquia. Entonces, la invitación es a eso, y les podemos compartir también esa información en nuestra página de Facebook. Yo creo que las serpientes siempre han sido súper estigmatizadas culturalmente. Bueno, no quiero decir a nivel religioso, pero sí a nivel cultural. Siempre hay un poco de mitos alrededor de las serpientes, y es muy cierto lo que dice David. Entonces, siempre, en vez de verlos como un enemigo, los tenemos que ver siempre como un aliado, porque nos representan una función ecosistemática bien interesante. Por ahí le una pregunta que cuánto comía. Entonces a ella se le está dando dos pinkies, como les decía, a la semana. Recordemos que son reptiles, animales que son de sangre fría, como pues comúnmente se denominan, y de acuerdo a su metabolismo, que es un poco más lento, se demoran un poco más en digerir ese alimento. Diferente a nosotros, que tenemos que comer 3 veces al día, los reptiles comen solamente una vez a la semana, o en este caso, esta serpiente come una sola vez a la semana, ¿cierto? Acá Valentina dice, Dale. Julio, que cuidado te muerde. Muchas gracias, Valentina, por tu recomendación. Ya vamos a guardar esta serpiente. Sí, por acá ya dicen que no se quiere ir, que ya no se quiere ir. Recuerden que no son venenosas, muy importante ese mensaje también. Entre más conozcamos nuestra biodiversidad, más la vamos a poder respetar y valorar también. Listo. Justamente me preguntaban acerca de cómo es la defecación de las serpientes. Vengan y les mostramos enseguida. Ya que aprovechemos, no se dieron cuenta, pero estábamos ahí. Esta fue nuestra serpiente cuando salió de la caja, defecó, ¿cierto? Entonces tenemos dos partes muy chéveres de las serpientes. Las serpientes tienen una cavidad o... se me fue el nombre. Donde están todos los orificios. Está tanto la parte reproductiva, la parte Cloaca, digestiva. Sí, la cloaca, perdón, ya volvió. Entonces en esa cavidad se juntan todos estos orificios. La parte reproductiva, la parte urinaria y la parte digestiva. Todo eso puede salir en este paquete completo. Entonces aquí estamos viendo nuestra serpiente defecó, estamos viendo la parte sólida, y estamos viendo un meconio, y estamos viendo la parte líquida. Aquí puede echar todo esto, y es un paquete que siempre expulsa. Yo creo que también les puedes explicar, la vez pasada en un comentario de todos nuestros live que hacemos, es cómo se maneja el tema de la desparasitación en los animales de un zoológico. Y yo creo que ya hablando de las heces de la serpiente, les puedes comentar un poco a las personas cómo funciona la parte de cómo se controlan los parásitos acá con los animales del parque. Ok, listo. Entonces vamos a hablar de cómo se controla en esta especie, por ejemplo. Vamos a hablar específicamente de esta serpiente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué está parasitando a nuestra serpiente. Yo tomaría este coprológico y lo mandaría, ¿cierto? Lo mando a hacer un examen coprológico, y de aquí me va a salir
la serpiente tiene tal parásito. Luego, médicamente debo saber qué desparasitante voy a utilizar para desparasitar a la serpiente. Y por último, tengo que dárselo de forma oral. Entonces lo que voy a hacer es aplicar en ese pinky que Darwin me está suministrando de alimentación, que ya fue eutanasiado, ¿cierto? Sacrificado, y que se lo vamos a dar a la serpiente ya muertecito. Entonces lo que vamos a hacer es inyectar ese pinky con el desparasitante y la serpiente se lo va a comer. Esa es la forma en que le introducimos o que le brindamos a nuestro animal el tratamiento. Ya el animal va a quedar totalmente desparasitado. ¿Y esa metodología se usa para otro tipo de medicaciones? Sí. ¿Puede aplicar ser, también? Pues, en Depende. este caso fue para esa serpiente, Okay. ¿cierto? Puede ser en el caso de una pitón, que Okay. tiene mucho más tamaño. Entonces tenemos que tener el cálculo exacto de cuánto vamos a utilizar y tendría que ser en una presa mucho más grande, Claro. porque va a ser mayor cantidad de desparasitantes. Saludos para Alejandro Naranjo. Y hay un vínculo además muy interesante como el evolutivo entre esta serpiente y el lagarto, y es que las serpientes hace millones de años también tenían patas, incluso en sus huesos se pueden ver como ciertos huesitos, que es lo que queda, digamos, del resto de las patas que tenían, pero las serpientes en algún momento tuvieron paticas y después evolutivamente las fueron perdiendo, y hoy en día hasta hay marinas, arborícolas, tienen unas adaptaciones realmente fascinantes. Pregunta. Por acá nos hacen también otra pregunta, creo que es Más Gómez. Dice cómo sabemos el sexismo. Yo creo que ya se refiere a cómo sabemos sexarlas. cómo se sexa una serpiente. Listo, entonces en la cloaca de la serpiente vamos a encontrar diferenciaciones. Entonces, en los machos vamos a encontrar los hemipenes, que es donde se guardan los penes de Son la varios, ¿cierto? ¿sí? Sí. Entonces tiene 2 penes al lado y lado, ¿cierto? Y ¿cómo los sexamos? Tenemos unas herramientas que son como unas varillitas que se introducen con mucho cuidado para no lastimar al animal. Se introducen por el hemipene, entonces digamos que esta es la cloaca, yo meto la varillita, y si esa varillita se introduce a un lado de la serpiente y al otro lado, significa que es un macho, ¿cierto? En el caso de las hembras no va a ingresar esa varillita. Okay, ¿Cierto? Esperemos que nuestros lives sigan y que en algún momento tengamos la oportunidad de poderles mostrar, Claro pero que esa es la forma en que se sexa una serpiente. Por aquí también Cari Aguirre nos dice que cuántos huevos ponen, y también es interesante responder que la mayoría de las serpientes son vivíparas, ¿cierto? Vamos a ver si tenemos otra especie. Se reproducen efectivamente por huevos. Ya vamos a ver acá otra especie totalmente de las serpientes, pero muchas de ellas realizan todo su desarrollo embrionario en huevos dentro del cuerpo de la hembra, ¿cierto? Dependiendo de la especie, los animales pueden eclosionar 1 o 2 días expulsados los huevos, o también dependiendo de la especie, la serpiente puede expulsar directamente a cada una de las crías. El número de crías puede variar, como les digo, dependiendo si es una anaconda, si es una boa, si es una serpiente del maíz, pero realmente sí son bastantes y de tamaño supremamente pequeñitos, ¿cierto? Yo creo que aquí ya vamos terminando la parte de los reptiles. Queremos mostrarles otro animal que es bastante interesante, que lo he visto mucho últimamente a nivel de mascotas. Aquí quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos nuestros colegas que son veterinarios y zootecnistas, que últimamente han comenzado a trabajar con este tipo de especies para tratar de brindarles el mayor cuidado a esos animalitos que son los erizos africanos. Como les digo, normalmente la gente está adquiriendo este tipo de individuos, y ese grupo de personas se ha especializado en la medicina de animales exóticos, entonces ese es un plus también para saber sobre el bienestar de cada uno de los individuos, ¿no? Eso es un dato muy importante. No solamente como médicos veterinarios trabajamos con perros y gatos, y la idea es esa, que lentamente o que muy rápidamente, más bien dependiendo cómo evolucione todo este movimiento de animales que está pasando en este momento, Zoocriaderos. exacto, estos zoocriaderos y esta tenencia de animales, los médicos veterinarios sepamos cómo tratar a estos animales, ¿cierto? Ya que son parte fundamental en todo el proceso y se convierten en nuestras mascotas. Podemos encontrar conejos, erizos, cipulla, ¿listo? Si ella se pone agresiva me va a apoyar las manitos. ¿Sí?
Listo, Julio, ahora sí. Listo, entonces si este animalito se estresa, se va a envolver completamente y sus pullitas va a hacer unos movimientos bruscos que me pueden lastimar, ¿cierto? No es venenoso, no es venenoso como podríamos pensar que un erizo africano o un erizo, un puercoespín, ¿cierto? Que sí podría tener algún tipo de toxinas en las púas, pero este no. Entonces este es uno de los tantos que tenemos aquí en el parque, también víctima de tráfico. Podemos encontrar esta especie de muchas formas. Entonces podemos que lo hirió un gato, que se cayó por un balcón, que se escapó, que se intoxicó, que comió comida de ratones, que se fue por algún hueco de la casa, por alguna tubería. Pasan muchas formas y pasan muchas cosas por la tenencia irresponsable de estos animales. Puede llegar a ser invasor también. Sí, claro, este animal podría convertirse en invasor. Todos los animales exóticos podrían convertirse en invasor, ya que no están en un lugar como podría ser que no tenga las condiciones y se elimine completamente, se muera, como podría pasar que sí encuentre condiciones viables para vivir y se convierte en plaga, ¿cierto? Por aquí nos pregunta Ana Ori López de cuántos ejemplares de erizo tenemos en el zoológico. Aquí en este momento tenemos 5 ejemplares de erizo. Recordemos que estos animales son de hábitos nocturnos y por ahí mucha gente de pronto no sabe eso. Los tiene como mascotas y los comienza a molestar de día, y quizás algo importante que es el fotoperiodo, de cómo ellos controlan la luz, va a comenzar a afectarles a nivel hormonal. Miren cómo se hace bolita, era algo que explicaba Julio. Entonces él en este momento está tranquilo, pero si estuviera supremamente estresado se va a dar la vuelta, se va a hacer mucho más bolita y va a comenzar como a erizarse cada una de las púas. Claro, aprovecha que está ahí volteadito y muéstrales más o menos, mientras yo lo tengo en esta posición, cómo sería el sexaje. Porque me están preguntando acá por el sexaje. Sí, el sexaje se puede pues básicamente ver, no sé si lo logra ver un poco, sí. Lo vemos ahí un poco. Los machos tienden a ser un poco más agresivos, de hecho en esta especie se presentan mucho cuando se reproducen el tema de canibalismo, se reproducen muy fácil, pero hemos visto algunos casos que cuando no se separa la hembra o el macho en unos tiempos adecuados, se puede comenzar a presentar ese canibalismo, es decir, la mamá va a comenzar a depredar sus propias crías. Darwin, qué información tan importante. La verdad que a veces algunas especies se ponen de moda, ¿cierto? Y la gente empieza a consumir, ¿cierto, Julio? Y llegan, por ejemplo, hace algunos años no era típico en Colombia estos animales. O sea, pues sabíamos del tráfico de nuestras especies, pero un momento ya tenemos erizos, lagartos, serpiente del maíz, arañas de australiana, leones. Leones, Entonces, hurones. También cuando se vuelven agresivos comienzan a causar problemas en la casa, entonces también enseguida los abandonan y ya estos animales comienzan a hacer problemas. Y yo quiero pues que la gente entienda que nosotros, o sea, lo que nosotros damos es la información para que la gente tome conciencia, para que se asesoren. Los seguimos invitando en nuestra comunidad también de Facebook, en nuestras redes sociales, que lancen las preguntas que tengan. Si nosotros tenemos artículos o más información, les compartimos. Recuerden que nadie es bueno y nadie es malo porque haya tenido un animal silvestre en su casa, pero se puede informar y con una muy buena información puede tomar buenas decisiones. Siempre instruirnos antes de tener cualquier animal, hasta si sea un perrito. Siempre tenemos que saber si tenemos las condiciones y los recursos para garantizar el bienestar de ese animal hasta que muera. Sí, qué bonito creo que mensaje. Eso era lo que comentaba anteriormente con lo de nuestros colegas. En internet hay mucha información que por ahí no hay información que es mucha de esa precisa. Como les digo, hay personas aquí en Medellín ya especializadas en este tipo de fauna, de animales exóticos, que son amigos nuestros del zoológico. De hecho, muchas veces nosotros les pedimos asesorías a estas personas para poder tener bien los animales. Entonces también los invitamos que si van a tener este tipo de fauna siempre tiene que ser de manera legal. Como les digo, hay formas de tenerlo bajo todo el contexto de la legalidad, donde los animales son reproducidos legalmente, no son extraídos o transportados bajo estándares de bienestar que no son los óptimos.
Entonces siempre conocer ese tipo de manejo. Si es que uno también como consumidor y tener que tener primero que todo bienestar para el animal y segundo preguntar la procedencia del animal y asesorarse muy bien. Se pueden asesorar con nuestro parque, pero también se pueden asesorar con las autoridades ambientales, con personas expertas realmente en el tema. Yo creo que hoy este tema de pequeños y exóticos ha dejado muy buenas preguntas, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan donando muchas estrellitas. Vamos a sacarle muchos más temas, algunos muy controversiales, otros de bienestar, y en este caso como este que hay muchas preguntas acá, nos toca responder. Y dejarnos las recomendaciones de qué más quisieran ver. Claro, qué bueno, que todos nos dejen en esta emisión. Y en la imagen pasada, como ya hicieron la vez pasada, que empezaron a dejar las fotografías con el numeral Zulay y juntos eso empezaron a dejar las fotografías, los invito de nuevo que de nuevo en la pieza anterior compartan todas sus fotografías viéndose en el programa hoy o compartiendo cómo cuidan también sus perros, sus gatos o sus animales en casa, ¿les parece? Sí. Bueno, Zulayber, los despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, expertos, por compartir sus conocimientos. Nos vemos hasta pronto y estamos en la próxima emisión del viernes a las 2 p.m. ¡Chao! Chao. Vamos a dejarlos a ellos por aquí con nuestro lagarto gigante.